Suscríbase ahí debajo, active la campanita y síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y todas las demás redes. El día de hoy, señores, tenemos un versus inigualable. Ese es como el John Cena versus Randy Orton. Eso es un match que el público espera, un match que la gente pide. A mi izquierda, señores, tenemos al siervo del Señor, guerrero de Jehová, el apologeta amado Carlos Veloz. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación una vez más. Es un programa un poquito incómodo, pero tengo amigos en el programa y confiando en que el Señor tocará el corazón según sea su voluntad y propósito para que vuelvan al sendero de Dios. Porque ustedes conocieron a Dios en un momento, pero Satanás no descansa, no toma vacaciones. Si toma, yo la cubro. Y a mi derecha, señores, tenemos el apologeta, siervo de Atón, el invicto Carlos Sierra. Amén. Pero si el diablo coge vacaciones, yo la cubro. Ah, ¿verdad que tú no te escuchas? Sí, que no me escucho. Diciendo que si el diablo toma vacaciones, yo se la cubro, sin problema. Señores, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy yo estoy aquí de manera ignorante, yo simplemente voy a hacer preguntas, porque tengo muchas preguntas acerca de este tema, que es el tema de la voluntad divina. ¿Qué es la voluntad divina? ¿Cómo funciona? Si es lineal, si siempre se cumple, si se ve afectada por las acciones humanas. Todas esas preguntas las vamos a contestar hoy. Quiero conocer la postura de Veloz, quiero conocer la postura de Sierra acerca de qué es la voluntad divina. Es un tema teológico y vamos a ver qué sale de aquí. Y que vamos a comenzar con Veloz. ¿Qué usted opina? Me dijeron que tenía que dar tiempo, así que hoy vamos a usar el cronómetro para hacer algo. No, o sea, lo fluido, pero lo hacemos fluido. Que se termine la idea así, que no se pase de Okay. 3 minutos del reloj biológico. Más o menos uno tiene ahí una idea. Entonces, Veloz, comenzando con usted, que es el cristiano, por así decirlo, entre usted y Sierra. ¿Cuál es la postura cristiana acerca de la voluntad divina? ¿Qué es la voluntad divina según su concepción? Bueno, primero uno debe de entender el concepto de voluntad para llegar entonces a tratar de entender la voluntad del ser que nos creó, como creemos los cristianos. La voluntad es un proceso que está dentro del estado de la conciencia para toma de decisiones, ¿verdad? Mi voluntad es yo estar aquí ahora mismo, compartir con Sierra, contigo, con los muchachos del equipo, el iluminado, y en base a esa voluntad se va a desarrollar en toma de decisiones el accionar de cada acto que vayamos a ejecutar. Eso es la parte general, así a grosso modo, quizás no de manera tan técnica, pero es lo que yo entiendo por la voluntad humana, que es parte de la conciencia misma para la toma de decisión. Ahora, la voluntad de Dios, como entendemos los cristianos, conforme a la información que uno maneja para poder comprender, porque estamos hablando del Dios de la Biblia, no de otro tipo de deidad, tiene varias características dentro del desarrollo de la teología. Estaría la voluntad prescriptiva de Dios o la voluntad que Dios permite a sus seres creados, criaturas creadas, para que tengan un rango de acción. Y estaría la voluntad decretiva, que es lo que Dios manda, como cuando un presidente de la República te dice, usted tiene que hacer esto, y si usted no lo hace, pasaría esto, solo que Dios tiene un rango más elevado, porque como es el creador de todas las cosas, se tiene que cumplir sí porque sí eventos extra de sus criaturas o eventos que van a impactar a la criatura creada. Entonces vamos a abordar el tema partiendo de esos dos aspectos de la teología para tratar de tener una aproximación a el Dios que nos creó desde la concepción de la información que tenemos y cómo nosotros podemos entender esa información que sería la palabra de Dios. Excelente. Sierra, su opinión acerca de lo que es la voluntad divina. La voluntad divina es el deseo de la entidad o del ser creador con relación a su propia esencia, a la naturaleza o al ser humano. En teología, no solamente teología cristiana, la voluntad divina se refiere al designio de los dioses con relación
a un propósito, un fin para la humanidad o para las criaturas. Eso es general para cualquier teología. Sí. Entonces, partiendo de ahí, de lo que es la voluntad divina, la voluntad divina es exacta, o sea, ese deseo, ese designio de esa entidad creadora, ¿es exacto, absoluto o se ve afectada por las acciones humanas? Depende. Es exacta y absoluta cuando es un mandato decretivo de Dios. Es decir, las cosas se van a cumplir sí, porque Él maneja los eventos de la historia. Él maneja el plan mismo. Él ejecuta y produce el desarrollo total de su plan. Eso es voluntad decretiva. Ahora, en la voluntad permisiva o prescriptiva, según el entendimiento de la teología, porque uno lo puede ver en la Biblia, estaría la parte en donde Dios permitió, él se permitió, porque él tiene voluntad, obviamente, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y al él tener voluntad, él se permite que sus criaturas tengan cierto rango de acción. Si hablamos de la teología en el aspecto del cristianismo, Dios crea a los ángeles y creando a los ángeles le da una capacidad para toma de decisión. Uno lo puede ver en parte de la Biblia cuando de hecho se menciona que incluso la misma rebelión, obviamente el cristiano tiene un rango mucho más amplio porque tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento y uno ve un rango de toma de decisiones de seres creados por él que entran en una especie de rebeldía en esas decisiones, se apartan de la voluntad de Dios en cuanto a su permisividad, porque Dios permitió, ellos se apartaron de los deseos de Dios de estar en comunión con Él, entonces Él le da ese rango de acción a la criatura. Lo mismo pasó en el jardín del Edén, como entendemos los cristianos, de que Dios creando al ser humano, la raza humana como pareja, dentro de esa misma voluntad de toma de decisión, Dios le dice a Adán, no comas de este huerto porque el día que tú comas ciertamente morirás. Es decir, tiene un diálogo de interacción entre lo que Dios pide y lo que el hombre puede recibir dentro de sus capacidades o su voluntad. Entonces, el hombre decide hacerle caso a su compañera, que fue Eva, que fue la primera que transgredió, aunque toda la responsabilidad la tiene el hombre conforme a lo que se dice en el Nuevo Testamento, y ahí se viola una voluntad permisiva, es decir, Dios te permite que tú hagas eso, pero también te da ciertos parámetros, ciertas directrices, para que tú sepas que violando ese tipo de voluntad, entonces tú te apartas de él. Y por último, en la voluntad decretiva se da ese plan, el plan de salvación que está en Jesucristo, y eso se va a cumplir y se ha cumplido hasta el final, como entendemos los cristianos, sí, porque si nada va a variar ese decreto de Dios de salvar a personas que incluso reconociéndole y guiándole en ese plan de voluntad decretiva, se produzca lo que Dios quiere. Yo difiero en parte. Yo creo que la Biblia contiene ambos aspectos. Especialmente con la teología paulina, pareciera que hay una voluntad absoluta de la divinidad, que incluso las cosas que no están en control, están en control. Por ejemplo, Pablo te presenta que había un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, lo que establece de que no fue algo que se salió del plan, sino que era parte del plan. Pero en la Biblia hebrea, esa idea no es tan así, no hay una voluntad absoluta de la divinidad. Si lo ponemos en términos teológicos, pareciera más que la divinidad permite, por la libertad que le da a sus criaturas, de que infieran su voluntad. Es decir, se niega un derecho o una cualidad de ejercer su autoridad por el derecho a la criatura creada de que pueda ejercer la suya. Es decir, yo me quito una autoridad de tener una voluntad absoluta para darle a mis criaturas la voluntad y la libertad de elección. Entonces ahí, por ejemplo, la voluntad no sería absoluta, a menos que dijéramos que la voluntad sería ejercer la libertad de sus criaturas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, vemos cómo el plan de Dios pues nunca resulta del todo bien. Por ejemplo, Dios creó al hombre en el capítulo 2 del libro de Génesis para que cuidara la tierra y la labrase. Ese era su trabajo. Esa fue la voluntad de Dios a la creación. Y la voluntad también se expresa al final del capítulo 2 cuando nos dice que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la voluntad de la divinidad. Sin embargo, la voluntad de la divinidad se vio confrontada en el capítulo siguiente, el 3. El hombre desobedece a Dios, el hombre desobedece a la voluntad de Dios, y entonces la divinidad tiene que hacer
un plan alternativo. Dice el texto, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, es expulsado y empieza otro tipo de plan. Entonces ahí, por ejemplo, la voluntad se vio rota o se vio pues vulnerada. Luego en el capítulo 6, por ejemplo, Dios ve que el pensamiento de los hombres es de continuo al mal y le duele en el corazón, o Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Si se arrepiente o le duele en el corazón es porque no era su voluntad inicial, sino que la voluntad inicial se vio pues subyugada o rota por los actos y barbaries del hombre. Como consecuencia de la ruptura de la voluntad divina, Dios manda un diluvio para ejercer su voluntad. Pero luego en el capítulo 10 manda que el hombre se disperse por la tierra ejerciendo su voluntad, pero vemos que la voluntad vuelve a romperse en el capítulo 11, cuando el hombre se junta para hacer la torre. Entonces, en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, la voluntad de Dios no es absoluta. Dios se ve como una entidad superior que tiene todos los poderes que uno se puede imaginar, pero que el ser humano puede no seguir la voluntad que estaba prescrita o el plan divino. ¿Qué usted opina sobre eso, Veloz? O sea, un Dios que no sabe claramente lo que está haciendo. O sea, así es como lo percibe según lo que dice el ateo Sierra. O sea, él dice, la voluntad de Dios no es absoluta. Con Mateo, a Sierra, tú lo bautizaste ya definitivamente con Mateo. Ateo. Él dice que no, pero bueno. Funciona mejor como que agnóstico. Tú me buscas en Google y sale Carlos Sierra. Ateo. Es el algoritmo ya. Ateo responde. El ateo dice que la voluntad de Dios no es absoluta y que en el Antiguo Testamento Dios no sabe lo que hace porque cada vez que él tiene un plan, como que el ser humano hace lo contrario y como que Dios anda, falló hago otro plan. O sea, falló el plan B, hago el plan C, y como que Dios no sabe lo que está haciendo. ¿Cómo lo plantea usted? Bueno, eso es una perspectiva materialista de Dios, pero cuando tú vas a la Biblia, tú te das cuenta de que hay una linealidad en la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros hablamos de que Dios tiene una posición absoluta en cuanto a un plan decretivo, eso se va a cumplir, porque estamos hablando del Dios creador. Cuando nosotros hablamos de que es verdad, que en parte, o sea, lo que dice Sierra, yo estoy de acuerdo de que el hombre violenta esa voluntad, también está esa parte dentro como de un estado, una concepción de pecado, porque el hombre se esclaviza a una voluntad de pecado. Es decir, son dos polos opuestos completamente contrarios. Ahora, en los actos que menciona Sierra de que Dios manda un diluvio, etcétera, etcétera, Dios tiene un conocimiento de las cosas. O sea, no se puede quitar, porque si Dios no tuviera un conocimiento de las cosas, ni siquiera tuviera una voluntad para ejercer una sentencia. Para tú ejercer una sentencia, tú tienes que tener un conocimiento de lo que está pasando. Ahora, es cierto que la omnisciencia de Dios es el atributo más complicado de entender en la conceptualización cristiana, porque estamos hablando de la mente de Dios y la Biblia dice que solamente el corazón, refiriéndose en un contexto hebreo, de Dios solamente y del hombre mismo solo lo escudriña el espíritu. Entonces, cuando se habla de esa parte, es una parte ontológica de Dios mismo. El corazón, la mente, los pensamientos, el hombre no conoce a profundidad los pensamientos de Dios, solo vemos los hechos, vamos a decir muy por arribita, pero yo quiero entrar, ya que Sierra mencionó textos bíblicos, me gustaría mencionar algunos que estoy en parte de acuerdo con él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de la voluntad de él salva personas, porque el hombre en la voluntad permisiva o la voluntad prescriptiva de Dios, Dios tiene una interacción. Es verdad que Dios creó, Dios sabe lo que puede acontecer en base a que el hombre puede violentar esa voluntad. Dios no creó autómatas, o por lo menos los cristianos lo vemos de esa manera, y al mismo tiempo en esa interacción Dios presenta de manera prerrogativa cosas que pueden acontecer y te advierte. Ahora, el conocimiento de las consecuencias también Dios la conoce, porque dice, si tú haces esto, tú vas a morir. Se cumple absolutamente conforme, porque tenemos que entrar a la Biblia, conforme a la narrativa, se ve que Dios absolutamente conoce las consecuencias y las consecuencias se cumplen, porque el hombre no fue creado para morir y el hombre muere. Entonces hay algo que Dios presenta que se da como fenómeno. Por otro lado, no sé si ustedes recuerdan un texto en Deuteronomio, Sierra que maneja bien la Biblia también, me puede corroborar el texto o recordarme, cuando Dios pone delante de Josué el camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte, y dice, elige pues
el camino de la vida para que vivan tú, tu descendencia, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una interacción en esa parte y por lo menos un cristiano como yo, no sé otro, pero un cristiano como yo, entiende que hay una especie como de desarrollo fluctuante entre Dios, el ser humano, las criaturas creadas por él, la interacción, la voluntad de Dios, lo que Dios establece que se va a cumplir, lo que Dios permite que el hombre pues tome en decisiones, aunque, y con esto paso la palabra, aunque en la parte de la cosmovisión cristiana a partir ¿no? de la obra de Cristo, nosotros entendemos que el hombre efectivamente está en un estado absoluto de esclavitud y de pecado. ¿Por qué? Porque el hombre regularmente en su estado no quiere saber de Dios. Le busca la quinta pata al gato a Dios. Trata de violentar incluso la misma explicación interna de la información que nosotros tenemos del Dios de la Biblia. Y eso es parte de esa naturaleza absoluta de esclavitud de pecado. Y lo que son o tienen una línea calvinista, como la que tú has presentado en otros programas profundos, que tú has hablado de la predestinación, de la predestinación, por lo menos tienen una base de entendimiento para poder ver que hay dos polos muy concretos opuestos, es decir, lo que Dios elige, escoge de voluntad absoluta para salvar personas, ya sea que Dios haya creado los ángeles para que desobedezcan, lo que sea. Si es así, esa teología, aunque yo comparto matices, si es así y tiene una posición concreta a la luz de la Biblia, entonces la voluntad total de Dios se cumple, sea como sea el mal, el bien, el diablo, todo lo que quiso crear Dios. Si ese Dios existe como creemos y esa es la línea correcta que se postula en teología, independientemente, entonces Dios es absoluto en todo lo que hace y en todo lo que crea y en todo lo que determina. Hay una expresión en inglés, la voy a decir súper mal, pero es the argument saving, algo así. El argumento te salva. Salvando el argumento. Salvando el Fíjate argumento. que precisamente en mi premisa yo decía que es en el desarrollo de la teología paulina donde la voluntad divina parece ser absoluta. Fíjate que el texto que cita Veloz es precisamente un texto de la teología paulina, Efesios capítulo 1. Pero, como decía, no es lo que tú ves reflejado en la Biblia hebrea y en gran parte de la Biblia. Por ejemplo, aparte de los que mencioné, Génesis 2, Génesis 6, Génesis 10, Génesis 11, tú notas que constantemente Dios tiene un plan y tiene que alternarlo. Por ejemplo, cuando tú ves el plan del desierto, era diferente a lo que se había hecho. La forma en la que Dios quería interaccionar o relacionarse con la gente era distinta a la que terminó interaccionando. En Génesis, en Éxodo 20, por ejemplo, o Éxodo 25, Dios le pide al pueblo que suba y el pueblo dice, no, no vamos a subir. Sube tú, Moisés, y tú nos dices lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Entonces, la voluntad de Dios era una y el designio del pueblo terminó siendo otro. Y al final, la divinidad termina, pues, adaptando una voluntad nueva. Por ejemplo, Éxodo 32, la voluntad divina era destruir al pueblo de inmediato porque vio la adoración del cordero o del macho, del becerro de oro que habían hecho los israelitas. Moisés le estableció la voluntad de él por encima de la voluntad de la divinidad. ¿Qué le dice a Moisés? Señor, pero ¿y cómo vas a hacer eso? Piensa lo que vas a hacer. Porque ¿qué dirían los egipcios si tú terminas destruyendo al pueblo en el desierto? No dirán que lo sacaste para matarlo. Entonces la voluntad divina al final dice, y Jehová se arrepintió del mal que le iba a hacer a Israel. Por tanto, la voluntad divina una vez más es dejada a un lado y se coloca el designio humano. Y en este caso incluso Moisés interactúa con la voluntad divina y termina cambiándole el parecer a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, había también el tema de la voluntad decretiva, tampoco eso se cumple siempre. Por ejemplo, Isaías 44:3, Isaías 45, habla de una voluntad decretiva. Dice el texto explícitamente, porque así dice Jehová, Jehová ha escogido a Ciro para restaurar Jerusalén y restaurar la ciudad. Sin embargo, Ciro se murió y no se construyó con Ciro. Isaías 45 dice, tú eres mi ungido, yo te he elegido hoy para que tú restaures a Israel, para que tú restaures a mi siervo. Y Ciro restaurará la ciudad y restaurará al pueblo. Sin embargo, Ciro se murió y encontramos en el libro de Esdras, el capítulo 3 en adelante, que la termina Darío, el edicto, y después Atarjerjes es quien termina siendo la voluntad de Dios. Pero en el capítulo 1, versos 1 y 2, dice Esdras, para que se cumpliese la voluntad de Jehová, cuando habló a través del profeta Jeremías, que dice, colocó Jehová un espíritu en Ciro, rey de Persia. Y dice el versículo 2, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová me ha elegido a mí y me ha dado todas las naciones de la tierra para que yo edifique la casa que está en Jerusalén y que está en Judá. Sin embargo, no pasó. Entonces, tiene suficientes textos para ver que incluso en el decretivo, Dios planea una cosa con una persona en específica y la historia termina siendo de otra.
¿Por qué? Porque una cosa es la teología y otra cosa es la realidad. A veces el profeta o el teólogo dice, Dios quiere esta voluntad, pero la vida resulta de otra forma. Entonces, ¿qué hacen? Los autores intentan acomodar esta realidad con lo que habían creado, haciendo una teología que respalde. Por ejemplo, que aunque no se cumplió como Dios quería, de alguna manera el plan sigue estando. Pero los textos, como te decía, los que había mencionado, reflejan que la voluntad constantemente es quebrantada por el capricho humano, por el deseo humano o por la historia propiamente, porque el rey que Dios había designado y decretado se muere y entonces hay que hacerla con otra persona. Y por ejemplo, tú lo ves reflejado en Esdras, que hay que cambiar. Y dicen, mira, es que Ciro lo empezó. Ah, pero entonces dice Darío, pues hágalo entonces. Y empieza entonces a hacerse por Darío. Y luego Darío también es reemplazado y entra Jerjes o Artajerjes y termina Artajerjes haciendo la construcción. Entonces, eso pasa constantemente en el texto bíblico. Ya para el Nuevo Testamento, la idea pues se teologiza un poquito más y se coloca como que hay un plan superior al que el hombre no tiene acceso, sino por revelación. No es como el antiguo o como la Biblia hebrea. Y este plan oculto, Dios se lo revela en este caso a Pablo. Y por eso Pablo habla del misterio de Dios que está oculto desde antes de la fundación y que empieza a mostrárselo. Miren, el misterio que habla en Efesios, el misterio que habla en Corintios, y es la forma teológica de Pablo explicar que hay un plan que está superior a todo, que Dios no se lo había revelado a la humanidad y que lo va a hacer ahora. Y es lo mismo que aparece en Apocalipsis, la revelación que Dios da a Jesucristo y Jesucristo a la iglesia, donde se establece que hay un plan oculto que no se entendía del todo y que ahora se le va a explicar a la iglesia. Pero de nuevo, eso es más la teología de los creyentes para tratar de armonizar la realidad con el supuesto teológico. Sí, puedo abordar algunos puntos claro. que dijo Sierra. Mira, es interesante que tú des un reconocimiento de que la voluntad de Dios sí se cumplió con el establecimiento de Israel, independientemente de los procesos que se dieron. De hecho, de la vida cotidiana, tú puedes ver aquel que en algún momento toma una decisión y luego se da una continuidad para que un evento, un hecho, un plan, una obra se lleve a cabo. Eso se ve también en la vida cotidiana. Yo veo cierta, con todo respeto, ahora, yo veo ciertas contradicciones porque en una parte tú dices, bueno, es que no se ve cumplida la voluntad de Dios porque Dios mandó a que se estableciera el pueblo de Israel y sin embargo cuando puso a Darío para que lo estableciera, Darío se murió. Dios no está, perdón, Ciro murió. El punto no es que Dios dijo que Ciro iba a ser eterno para cumplir o ver la obra terminada. El punto era la restauración de Israel que se cumplió. Independientemente de que en un escrito se ve que a Ciro se le da la encomienda para que comience esa parte, en ninguna parte del texto dice que Ciro iba a vivir durante todo el tiempo que se iba a llevar a cabo ese proceso, porque era un proceso de desarrollo progresivo. Por lo tanto, lo que sí vemos es que la voluntad de Dios se cumplió, porque Dios lo que quería era la restauración de Israel, no la vida eterna de Ciro para ver el pueblo de Israel estar como hasta el día de hoy, ¿verdad? Con todos los procesos que se han llevado a cabo. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que hay una dualidad en cuanto a cómo lo podemos entender en la parte de cómo se da la voluntad de Dios y cómo la recibe el ser humano. Cómo Dios manda hacer algo que se debe de cumplir absolutamente y cuáles son esas aristas que están dentro del desarrollo para cumplir lo que Dios pide. Qué bueno que pusiste a Ciro de ejemplo, porque Ciro no era un Mesías ungido con aceite, no era un Mesías rey para reinar durante, vamos a decir, la perspectiva del pueblo de Israel, como lo entendían, que era un Mesías, porque tú muy bien en otros programas has identificado y definido muy bien lo que es un Mesías ungido, rey y sacerdote. Ciro no era nada de eso, pero tenía una encomienda por haber sido elegido por parte de Dios. Ya a partir de ahí, entonces vemos que se cumple la voluntad de Dios de manera decretiva. Yo lo que quiero es que se dé esto y todo el proceso va a desembocar en que se desarrolle esto. Por otra parte, Sierra, y estoy de acuerdo contigo también, el Antiguo Testamento no va a dar una explicación exhaustiva como lo del Nuevo Testamento, porque nosotros los cristianos evangélicos entendemos que el Nuevo Testamento es la explicación o el cumplimiento definitorio de la revelación en el Antiguo Testamento. Puede ser cierto, puede ser falso, como lo vea un materialista o un ateo o alguien que fue cristiano que abandonó el razonamiento bíblico, eso está bien. Ahora, ¿cómo nosotros lo vemos los cristianos? Que el Antiguo Testamento sí habla de voluntades absolutas de parte de Dios. Te voy a dar algunos ejemplos. Proverbios capítulo 8, versículo 22, ya que tú dijiste que el Antiguo Testamento no tiene una referencia como el Nuevo Testamento cuando Pablo habla de manera absolutista. Eso no es así, querido Carlos. Mira, Jehová me poseía en el principio, ya del antiguo antes de sus obras.
desde la eternidad, desde el principio, antes de la tierra, fue establecida. Habla de la sabiduría profetizada y tiene un contexto muy conectado con la visión de los apóstoles, porque el mayor enemigo de los materialistas y de los que van en contra de la cosmovisión cristiana evangélica es el apóstol Pablo, porque tiene más del 75% de los escritos que están en el Nuevo Testamento. Isaías, ya que tú eres un admirador y fanático de Isaías, que eso está muy bien. Ojalá y algún día puedas comprender en profundidad más al profeta Isaías. Acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, voluntad decretiva. Salmo capítulo 139, versículo 16 en adelante. Mi embrión vieron tus ojos y tus libros estaban antes, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, hablando de que había en la concepción de Dios todas las cosas que él conoce, decreta, se establecen, y luego, que ahí te di la razón, Carlos, todas las aristas que están implicadas en eso. Que la mente de Dios es complicada, claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de Dios, estamos hablando del Creador. El que cree entender la mente de Dios a profundidad, como lo hace un ateo, un materialista o alguien que conoció a Dios en un momento y que porque Dios le permitió tener esa voluntad de tomar decisiones para apartarse de él, también deja de lado todo el compendio del razonamiento bíblico, que uno puede llegar a ciertas conclusiones. Por supuesto que nosotros como cristianos evangélicos vamos a aceptar que no conocemos a profundidad la mente de Dios. El ateo o el agnóstico o el ateo agnóstico ligado con cristianismo, ligado con materialismo, judaísmo o no se sabe qué, politeísmo, no lo digo por ti, cierto, tú sabes que el programa lo tenemos que hacer, poner un poquito de picante, sino por todo el que tiene esa concepción, piensa que conoce la mente de Dios, y al tratar de hablar en absoluto también, porque hacen absoluto, no, esto no es así porque es así, eso es un absoluto también. Entonces desembocan en lo que tratan de refutar. Al creerse entender las cosas de esa manera y verlo desde una concepción materialista, fallan en entender otras cosas que también presenta el texto bíblico. Yo me suscribo a la humildad de mi amigo Sierra, que habló de Ciro, y que también estamos de acuerdo en esa parte, que hay muchas cosas en la Biblia que son un poquito paradójicas, si podemos llamarle de esa forma. Okay. A ver si entiendo hasta aquí, antes de darle la palabra a Sierra. La posición de Sierra es que la voluntad divina es un concepto que va evolucionando, estoy de acuerdo, no, que va evolucionando a través del tiempo a medida que la percepción humana también evoluciona. Esa es la posición de Sierra. La posición de Veloz es que la voluntad de Dios es absoluta, por decirlo así, a un punto final. Como él lo reconoció, que se estableció Israel nuevamente. A ver si lo entiendo así. Usted dice que la voluntad de Dios fija un punto final, aunque en el medio él te permita tomar atajos. Hayan aristas. Te permite tomar atajos, pero al final tú tienes que llegar aquí. Aunque el ser humano, para que no me vayan a crucificar también los hermanos cristianos, tú sabes, Sierra, que son problemáticos, yo sí reconozco que el ser humano está sumido en delitos y pecados, y eso está desde el Antiguo pero al final Testamento. usted entiende que la voluntad de Dios siempre se cumple. Si Dios dice que va a destruir este planeta y él existe como creemos los cristianos, olvídate que eso va a pasar. Entonces, esas son las dos posiciones que tenemos. Adelante, Sierra. Sí, creo que es que Veloz no entendió cuando yo hablo de la explicación teológica a un hecho histórico. No es que realmente Dios haya decretado eso, es la forma, como yo decía, en que el autor ve el hecho y lo atribuye a una teología. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú ves en Isaías, por ejemplo, no es que la voluntad se establece porque, bueno, él dijo que era la ciudad y aunque dijo una gente, no esa gente, igual se hizo. Pero no es solamente eso. Lo que tú ves es que el autor está colocando la voluntad específicamente en Ciro. Mira cómo Atón me ilumina. Pero mira, tú eres ejemplo, hijo de Atón. Sí. No, es que Atón está de mi lado, Atón es el sol y me ilumina. Mira, por ejemplo, lo que dice el texto específicamente, Isaías 44. Dice, yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor, darás cumplimiento a todos mis deseos. Cuando digas a Jerusalén que sea construida y al santuario, echa los cimientos. Entonces, ¿qué sucede? Realmente esto no sucede así. Después tienes, por ejemplo, Isaías 45 dice, yo le he suscitado para la victoria y he allanado sus caminos. Él construirá mi ciudad y enviará a mis deportados sin rescate, sin recompensa, dice el Señor
de los ejércitos. Es decir, la voluntad se establece en un individuo. No dice que el individuo era un perdaño de la conclusión del deseo divino, sino el pastor que guía el deseo divino y lo concluye. ¿Qué sucede? Es el autor que está viendo el acontecimiento y empieza a hacer anunciados o enunciados teológicos y escatológicos sobre el personaje. Ahora, ¿qué sucede? La realidad golpea la interpretación del autor y termina siendo la otra. Entonces, ¿qué sucede? No es realmente la voluntad divina, es la interpretación humana teológica a los acontecimientos históricos. Otra cosa importante es que lo que sucede con Ciro es que es el texto propiamente que lo llama Mesías ungido, y sí, realmente era un rey. Ahora, no era un rey según las características que había Dios dado, pero sin embargo, el texto Isaías 45 explica que aunque no sea ni conociera a Jehová, ni conociera el camino, aún así Dios lo eligió como su Mesías para restaurar la ciudad. Es decir, hay una explicación teológica de por qué, aunque Ciro no era descendiente de David, de la misma manera Dios lo eligió. Y él dice, porque yo soy el Dios soberano que crea todo y nadie está por encima de mí. Tú me vas a decir a mí, al creador, la criatura le va a decir al creador cómo lidiar todo. Y la respuesta de Dios es no, yo lo elijo por encima de cualquier otra cosa. Entonces, Isaías da la explicación de por qué, aunque Ciro no era del pueblo, cumplió las características de Dios para ser considerado un Mesías. Otra cosa, volviendo a la voluntad humana y la voluntad divina, es justamente el punto, es que al inicio hablaste de una voluntad absoluta, sin embargo en el texto no es lo que vemos. En el texto lo que vemos es que constantemente la vida, la realidad y los humanos contradicen el designio o la voluntad divina, y Dios tiene que readaptar o acomodar ese designio a lo que está pasando en el momento. Entonces, eso no es una voluntad absoluta, es una voluntad que va cediendo y cambiando de acuerdo a suceden los acontecimientos. Por eso decimos que es la interpretación teológica de los creyentes acerca de eventos, tanto los textos antiguos como los eventos cotidianos, que en el Nuevo Testamento se desarrolla como una voluntad absoluta de un plan oculto que se revela a la humanidad, que es muy distinto. Otra cosa es que, indistintamente las posturas materialistas o ateas, lo que estamos analizando es el texto bíblico, y es el texto bíblico mismo que presenta estos acontecimientos. Y como en el mismo texto bíblico la voluntad divina, incluso el designio y los decretos y estatutos divinos son pues contradecidos por la historia. Por ejemplo, hay decretos en el libro de Ezequiel capítulo 40 te habla del decreto donde se iba a construir un templo con tantas dimensiones. No pasó así. Y se construyó el templo que vemos en el segundo templo, diferente que dijo Ezequiel. ¿Qué pasó con el decreto divino? Ahí entra la interpretación teológica humana que trata de resguardar su creencia y dice, bueno, es que aunque Ezequiel está hablando de un contexto del segundo, pues no es el segundo, es el tercero. O la interpretación cristiana que dice, bueno, es que ese lo hará el anticristo, pero no es lo que te dice el texto. O por ejemplo, el mismo Ezequiel que te dice que se levantará de nuevo Gog y Magog, serán destruidos y que Egipto será destruido de tal forma. Sin embargo, en la realidad no sucedió así. Entonces, es de nuevo la interpretación humana ante un hecho histórico que le coloca la voluntad divina y que a veces ese hecho coincide con la realidad o a veces difiere, como el texto de Isaías, y se hace una reinterpretación de los textos, ya quitando a Ciro del medio porque se murió y colocando a Darío o a Targelge o a cualquier otro, porque lo que hacen es reinterpretar el hecho y decir, bueno, aunque era eso, ahora la voluntad divina es otra cosa. Como por ejemplo en el Nuevo Testamento, que se hace un cambio de los conceptos. Y dicen, bueno, aunque Jehová había dicho textualmente que el reino era terrenal y que se iba a establecer aquí, como dice Ezequiel 37, y que el Mesías tenía que ser de tal forma, aunque no pasó así, pues la voluntad divina es que es Jesús. Y Dios lo dijo cuando se bautizó en la transfiguración de Mateo 17. Pero están cambiando lo que dice el texto y colocando entonces una voluntad divina que está por encima de lo mismo que Dios había dicho. Claro. Por ejemplo, Juan el Bautista tiene que venir Elías primero. Bueno, es que Elías era Juan el Bautista era una representación de Elías. No es lo que dice el texto propiamente, pero es que Jesús tiene un reino espiritual. Entonces es una reinterpretación de los conceptos, incluso de la voluntad, para que armonice y tenga sentido, tanto con el texto como con la historia. Veloz, ¿qué usted opina sobre ese argumento de Sierra de que él dice de que la voluntad de Dios es interpretativa, no absoluta del ser divino, sino que cambia a medida que la percepción humana evoluciona? Ok, la parte de, vamos a abordar lo de tu pregunta. La voluntad de Dios es interpretativa, que es lo que está haciendo Sierra, lo está interpretando desde un punto de vista materialista. No es que yo no entiendo a Sierra, es que él no se entiende él mismo, porque él vio que sí se cumplió algo que Dios quiso. Ahora, a partir de ahí, tú tienes que ver todo el desarrollo de lo que te va diciendo la Biblia. Te voy a poner un ejemplo.
Esdras capítulo 1, del 1 en adelante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro y escribió: así dice Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén y edifique la casa de Yahweh, Dios de Israel. Es decir, ahí está Jerusalén. O sea, a Jerusalén no hay que edificarle. Jerusalén fue conquistada por Persia, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué más te puede decir ese mismo texto de esa misma parte profética, ¿no? Esdras capítulo 1, versículo 7 en adelante. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Yahweh que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los entregó. Ahora, vamos a contextualizar esto. Si vamos a interpretar, vamos a ver quién está más cercano al cumplimiento decretivo de Dios, porque eso se realizó. Entonces, por lo menos, le vamos a dar un punto bueno a Dios, ¿verdad? ¿Se realizó? Sí. En esta parte, ¿qué es lo que nosotros vemos? Dios le permite a Ciro edificar. La palabra edificar es poner cimientos, comenzar a construir. Usted me va a edificar. Ahora, usted no me va a terminar o usted me va a establecer. No, usted tiene la encomienda a partir de este punto para que esto se lleve a cabo, se realice. Porque cuando tú sigues leyendo, no un texto aislado, no un solo texto, y luego interpretar de manera materialista, que ahí tú le aplicas teología. Bueno, él mismo está aplicando teología porque él está hablando de Dios. Él está hablando de Dios, él dice no, porque ahí le aplican teología. Bueno, pero tú estás hablando de Dios, ¿de qué vamos a hablar? De E.T. Fonjón, de King Kong. Dios estableció un decreto y se cumplió, eso es lo que importa. Ahora, hay aristas de por medio. No es que la Biblia se quedó ahí, se cerró ahí, le pusieron candado a ese texto. Es que la Biblia te sigue explicando más y más y más hasta llegar al cumplimiento de todo lo que Dios decretivamente quiso y se dio. Si Dios existe, vuelvo y repito, como nosotros estamos viendo, hay en la Biblia aspectos que ahí yo le di en parte la razón a Sierra, porque él lo reconoce. Hay aspectos que el ser humano violenta una voluntad permisiva, pero también se ve que se cumplen las cosas de manera decretiva. Hay cosas que suceden, sí, porque Dios lo establece. Hay otras cosas que la misma Biblia te dice, y eso se llama un principio de vergüenza. En academia eso se llama un principio de vergüenza. Esto es un invento por sí porque sí, o aquí se están dando aristas para ver si realmente se cumple algo y cuáles son las otras cosas que en ese proceso también el ser humano, porque violenta a Dios en ese aspecto, porque el ser humano está en un estado también de llevar también una parte contraria a Dios, porque eso le pasó incluso hasta los mismos profetas. O sea, el criterio de vergüenza se le aplica hasta los mismos profetas. Dios manda a Moisés a golpear una roca de una manera y él lo hace de otra. ¿Qué consecuencia? Dios decretó que tú no vas a entrar a la tierra prometida. Pon tú que nada de eso sea verdad, pero usted tiene que ser coherente, usted tiene que ser justo, usted tiene que ser académicamente y honestamente serio para decir, bueno, aquí lo está diciendo, aquí se cumplió lo que Dios dice. Yo no creo en eso, yo soy ateo materialista, ¿qué yo hago hablando de Biblia? Si yo no creo nada de eso, pero si me voy a meter en el diálogo, yo tengo que ser honesto con el texto, o tengo que ser honesto con el libro, o tengo que ser honesto con toda la información, no con un texto sacado fuera de contexto o aislado para interpretar materialísticamente, ideológicamente. No, aquí esto no es así, porque Dios mandó que se cumpla y se cumplió, pero lo que pasa es que esto lo terminó Darío. Pero Ciro le mandaron edificar es comenzar. Ciro hizo tal cosa, comenzó la edificación, se murió porque Dios no dijo que iba a ser eternamente. Vinieron los demás se explican ahí en el mismo texto y se hace un entendimiento general. Eso es un entendimiento general. Eso está en un trabajo. A ti te van a mandar a hacer cosas que luego otro lo va a continuar con un entendimiento general. A ti no te pueden botar de un trabajo si tú comienzas a hacer el trabajo y a ti lo que te dicen, ese trabajo tiene que estar terminado y tú vienes y contratas a varios ayudantes y te ayudan. Eso hay que tener un sentido lógico de las escrituras. No es que cierra como ateo, disociador, materialista, hablando de Dios, pensando que Dios no existe y desde esa perspectiva, obviamente que todo él le va a encontrar una quita pata al gato. Hay partes en que Sierra dice razonablemente, mira, es verdad que hay una violación de Dios, pero hay otras cosas que él la quiere desestimar, que dice la palabra de Dios también. Y repito, son temas complejos porque estamos hablando de la mente de Dios. En ninguna parte Dios no dijo, yo creé Roblox, mi voluntad decretiva es la única que se va a mantener, porque yo digo que es la única que se va a mantener, porque el ser humano, los ángeles, la Biblia te habla de otras cosas también. Entonces tú tienes que aceptar eso desde ese punto de vista. No amplío más, no quiero que el programa se extienda mucho,
Pero Sierra dice muchas cosas que se entremezclan, un texto por otro, toma un contexto por otro, trata de mezclar una cosa por otra, y así es un poquito complejo en poco tiempo abordar cada texto. Lo que yo sí te puedo decir es que Dios decreta, lo que Él decreta se va a cumplir como creemos los cristianos. ¿Por qué? Porque si Él es el creador y hay cosas que Él dice, esto se dará así porque sí, y ya Él puso el mejor ejemplo de Ciro, que él, se estableció eso, y no es mentira porque la misma historia hasta lo reconoce. Ustedes leen el cilindro de Ciro y lo reconoce. Ustedes ven los hechos y se reconoce. ¿Eso fue fortuito? Bueno, aquí dice un texto que fue Dios que lo mandó, porque parece que Ciro no estaba en eso. Ciro no estaba en eso. El mismo Ciro dice, Dios, esto, yo, siervo de Dios, Dios me dijo, Dios hizo tal cosa, y se cumplió. Y si usted deja un decreto como rey, otro lo sucede, como lo que lo sucedieron después, y continúa, quiere decir que independientemente de todo, se cumplió el decreto de Dios en esa parte. Si vamos a hablar de decretos absolutos, y Sierra pone ese ejemplo de ese hecho como ejemplo, ¿no? Lo pone como ejemplo. Para mí es más que obvio que si se cumplen las cosas que Dios quiere que se cumplan las otras, Dios la va a establecer en juicio y sentencia. Ojalá y Sierra esté en el decreto de los salvos y no en el decreto de los condenados. Dale, la conclusión es que Veloz no entendió. Mira, otra vez. Por ejemplo, el decreto de Ciro, Veloz, no dice eso que tú dijiste. El decreto de Ciro dice, por ejemplo, que es Maldut que le entrega la victoria a Ciro. Pero te pregunto, ¿cuál fue el decreto que yo leí de Ciro? Yo no leí el cilindro de Ciro. Sí, no, pero yo lo puse de ejemplo como historia de que Ciro existió. Pero perfectamente, en el cilindro de Ciro se le atribuye la victoria de Ciro por parte de Maldut. Pero es que yo no hablé yo no dije que el decreto de Ciro, yo te leí lo que Dios mandó en la Biblia. No hablaste del decreto de Ciro, pero el decreto de Ciro. Pero yo no dije que el cilindro de Ciro era el decreto para establecer el templo. Yo hablé que Ciro como historia existió. Pero no, tú dices el bueno, cilindro ese hombre de de paz. Bueno, termina el hombre de paz. La gente va a ver el video. Tú utilizas el cilindro de Ciro para confirmar históricamente que Ciro existió. Decreto. Sí, pero aparte de eso, la construcción. No, vamos, para que me entienda, el cilindro de Ciro no habla del decreto de establecer el templo. El decreto, usted lo ve, ¿usted sabe dónde? En la Biblia que usted está usando. Del cilindro, ¿para qué era? Para demostrar que históricamente Ciro existió, era un rey que tuvo sucesión, porque hubo personas que dijeron que lo que decía la Biblia sobre Ciro no era cierto. Y yo le estoy poniendo como ejemplo arqueológico. Vuelvo y te repito, si tú te sientes bien con el orgullo ateo, materialista, te la voy a dar porque a lo mejor tú no me entendiste. Ve al punto, olvídate del cilindro. Te voy a explicar. Que no tiene nada que ver. El cilindro es justamente importante porque contradice todo lo que tú dices. Por ejemplo, en el cilindro de Ciro se coloca como el Dios que le entregó el poder a Ciro para conquistar a Babilonia, no a Jehová, como dice Isaías o dice Esdras. Pero yo no hablé de eso. Pero escucha, para que entiendas el punto, para que entiendas qué es lo que te estoy explicando. En el cilindro de Ciro, en vez de decirte, como dice Isaías, de Ciro, como dice Isaías 45, 44, 45, verso 13, o dice el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1 al 3 en adelante, el cilindro de Ciro dice que quien le da la victoria es Maldut. Ahora, ¿quién le da la victoria? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dice el cilindro? El cilindro es de Ciro y la Biblia es judía. Dame el texto que Dios le da la victoria a Ciro. Lo encuentras en el cilindro de Ciro, lo puedes encontrar, por ejemplo, en el museo, pero está en la página World History. No, dame el texto bíblico de la victoria de la victoria de Ciro para la puedes encontrar en Esdras capítulo 1 del 1 al 4 y lo puedes encontrar en el capítulo 44 del libro. Esdras no habla de que Dios le dio victoria para conquistar Israel. Sí, Esdras capítulo 1 verso 2. Te lo voy a leer textualmente. Dice el texto, versículo 2, como dije, así dijo Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado a que edifique la casa en Jerusalén. También Isaías 45 y el 44. Un momento, dame un momentico, mira, yo lo tengo aquí. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro y continúa. Ahora, Esdras está hablando posterior a la conquista. Ahora, esa expresión de que él me ha dado todos los reinos de la tierra es una expresión idiomática para decir que él es el rey y que Dios le da la encomienda para establecer eso. Él no era el rey de todos los reinos de la tierra. No, pero eso es un escucha, eso es un hipérbole. Es que mi tiempo, de hecho.
sea, No, pero yo creo que tú es- me estabas aludiendo. sí, no, pero algo. es que de hecho es justamente lo que pasa. Por ejemplo, es lo que dice Isaías. Pero tú sabes lo que Eso, es una hipérbole, ¿cierto? pero precisamente, Velos, lo que quiero decirte es justamente eso, que esa es la teología del autor ante un evento histórico y no un evento histórico per se, porque Ciro no era rey de toda la tierra, pero es una expresión que utiliza el autor teologizando. Y eso que tiene que ver con el tema de la precisamente voluntad. tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque es el autor teologizando un acontecimiento histórico, como Y dije. el Pero ¿qué cilindro que sucede? dice. Que en el cilindro esa voluntad Ajá. no la da Yahvé, la da Maldut, lo que demuestra que lo que hacen los autores, tanto los bíblicos como los extras bíblicos, es un acontecimiento histórico, teologizarlo a su creencia, que es lo que he hecho del momento, donde se ve que el acontecimiento es la voluntad de Jehová o de Marduk o de Ashera o de quien sea. Yo entiendo esa parte. Te voy a hacer una pregunta. Déjame terminar. Sí, pero es que mira y hacemos pregunta y respuesta. No, ya, lo que pasa es que estamos cerrando. Y esta interacción es buena. Pero tú tuviste 6 minutos. Yo pensé que y dado tenemos interacción. Entonces, ¿qué sucede? Así como en la Biblia se presenta el acontecimiento histórico como que fue predicho por Jehová o vaticinado por Jehová o aceptado por Jehová, en el cilindro que sí que es de Ciro, dice lo contrario, dice que es por Maldut. Entonces, no es la precisión histórica, sino la interpretación de un evento histórico teologizada por los autores, que en el caso del cilindro del propio Ciro es dada por Marduk la victoria. Y las razones por las que da la victoria son diferentes a las que da el texto bíblico. Por tanto, son interpretaciones teológicas de un hecho que están viendo. Como por ejemplo, hoy día un creyente llueve y dice, mira, es la voluntad de Dios que llueva, pero eso no es históricamente preciso. Es la interpretación del individuo sobre el acontecimiento histórico. Entonces, ¿qué sucede? En el cilindro de Ciro nos sirve como herramienta para entender que habían diferentes teologías, donde cada uno coloca a su deidad como la causante o la que está en el control de la situación. Por tanto, no es una predicción de que Dios existe y se cumplió, aunque con matices, sino la interpretación del que creía en Yahvé, que aparece en el texto bíblico, y la interpretación de los que creían en Maldut en el cilindro que es del propio Ciro. Entonces, no describe un acontecimiento histórico, sino la interpretación teológica de un evento histórico que no es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Con relación a lo otro, la interpretación correcta, si te fijas y prestas atención, te das cuenta que yo te cité de memoria el capítulo 1 de Esdras, lo que tú leíste, yo te lo cité, pero si te lees el capítulo 4, te vas a dar cuenta de que ahora ya no es Ciro que lo hace, sino que Darío empieza a hacerlo, y después termina Hergel haciendo lo que Ciro empezó a hacer, pero realmente Ciro no es quien lo construye históricamente hablando. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú tienes es a una persona que habla a nombre de Dios y ve un acontecimiento, como por ejemplo, yo decirte, así dice el Señor. El Señor dice que Donald Trump, por su irreverencia y volcarse ante la ley de Dios, va a pasar una guerra mundial. Pasó, pero yo lo que estoy viendo es acontecimientos políticos y estoy haciendo una predicción en acorde al acontecimiento político, que puede ser atinada o equivocarme. En el caso del autor, tanto de Esdras como de Isaías, el autor se equivoca con relación a quién iba a construirlo. Porque el texto te dice, no, Ciro será el precursor de iniciar la construcción, sino que Ciro la concluiría, incluso el santuario. Sin embargo, vemos en el mismo libro de Esdras que Ciro ni siquiera hace la ciudad. Fíjate, por ejemplo, ¿qué dice Esdras? Esdras, capítulo 4, te dice, Zorobabel y Josué y los restantes de la cabeza de Israel le contestaron, no podemos edificar junto con ustedes una casa de nuestro Dios, y nosotros solos nos toca construir para Yahvé, Dios de Israel, como lo había mandado Ciro, rey de Persia. Claro. Luego te dice el texto, pero ahí es que voy a leerte. Luego te dice el texto, por ejemplo, y sobornaron contra ellos algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto. Así durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío Persia. Es decir, correcto, todavía hasta el reinado de Darío, rey de Persia, no se había construido. Luego te dice el mismo capítulo, te dice, y cuando la copia del documento del rey Altalgelges fue leída ante Rehuín, el gobernador de Sinsai, el secretario y los colegas salieron todos deprisa hacia Jerusalén, donde los judíos le obligaron a suspender sus obras por las fuerzas armadas. Así se suspendieron las obras de la casa de Dios en Jerusalén y quedaron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Correcto. Luego en el siguiente te habla el decreto de Altalgelges, es decir, que la obra que empezó Ciro se pausó, claro, y tiene Darío que ejercerla. Entonces, lo que te dice el texto bíblico que Ciro va a construir no sucede así. De hecho, me parece hasta extraño que tú establezcas ese punto, porque esa es la discusión cuando hablamos de 70 semanas, que la gente no toma el decreto de Ciro.
sino que toma el detalle. Pero no ¿Por salte qué? a las 70 semanas, que ese es el problema, porque no, son, no tú voy a dices saltar- muchas cosas y no yo quiero tratar de no voy a saltar abordarlas. del tema, sino la Sí, construcción. por favor. ¿Por qué? Sí. Porque justamente lo que está diciendo es que Ciro no lo hizo. Y es cierto, Ciro no lo hizo, pero con Ciro inicia. Ahora, el problema es que lo que te dice Isaías, lo que te dice Isaías 44 y 45 es que Ciro lo iba a construir y con Ciro iba a ser el esplendor, pero no sucedió así. Entonces, el acontecimiento histórico después es continuado por otras personas y lo interpretan teológicamente como que sigue siendo la voluntad de Dios. Ok, te Pero hago no una lo es. pregunta. Antes de que continúe Veloz, yo veo varios puntos. Primero, la posición de Sierra es que aunque se cumplió, que es la posición de Veloz, al final se cumplió. Esa es la posición de Veloz. Independientemente de lo que pasó, Esa era la pregunta que le iba a hacer. Si él entiende al que final se cumplió. Eso es lo que esa es la posición de Veloz. Sí. Pero lo que dice Sierra es que aunque se cumplió, se dice el mismo texto que la voluntad de Dios también era quien la iba a construir y no se cumplió. No. Más o menos. Es por ahí, como que no es tan exacta porque al final quien la iba a construir no lo cumplió. Ok, esa es la posición. Pero vamos por ahí. Ok, Entonces, mi posición es muy bien la lectura y de hecho evitaste que yo le haga la pregunta a Carlos. Yo dije que, no, tú estás de acuerdo, porque tú le dijiste al que sí, que se cumplió. Últimas intervenciones y una última pregunta voy a hacer y cerramos, para ir cerrando. Sí, y te pido disculpas porque pensé que ya era la última, que era como una interacción rápida, sí, pero está bien, me gusta más el diálogo así. Mira, Carlos, en parte, y esa es parte de la tesis que yo te estoy mostrando con textos bíblicos, que yo te di la razón. Y Rocky Pocky lo ha mencionado varias veces. No, porque así que yo le digo de cariño, yo lo conocí así. Hay atenuantes, hay puntos que se van desarrollando, pero yo te dije a ti claramente que cuando comienza algo de manera decretiva, es decir, una persona establece un decreto, como por ejemplo un presidente que establece por decreto, y eso entra dentro de una conceptualización legal, institucional, constitucional, si tú quieres llamarlo así. Los demás que vengan, aunque lo paren o haya chimoteo o pase algo, ese presidente recibió algo de quien sea y dijo, esto quedó decretado y se tiene que cumplir. Lo que pasa es que tú estás viendo esto de manera lineal, donde tú dices, bueno, Dios mandó a que lo construyera. Bueno, él es el iniciador de eso. Todo el que vino después de él, porque el decreto no era que Ciro iba a ser eterno para ver todo el proceso terminado, sino que él iba a ser la base, la zapata, el mandato de Dios para que a partir de él ponga los cimientos para esa construcción. A mí lo que me interesa es la voluntad de Dios que se cumplió. Entonces, si tú le reconociste en el diálogo que se cumplió, todos los atenuantes para mí son per cata minuta. Ahora, tú utilizaste, como regularmente sucede, y está bien porque tú pasaste por ese tipo de entrenamiento, como a mí me acusan que yo paso por ese tipo de entrenamiento, y en el mío es detectar los sofismas y las falacias. Cuando yo te usé el cilindro de Ciro, lo que quise establecer es que Ciro está en una posición histórica de reconocimiento. Entonces, cuando tú vas a la Biblia y tú ves que la Biblia te menciona a Ciro, independientemente de lo que sea, la Biblia tiene un aval mucho antes del cilindro de Ciro, porque el cilindro de Ciro fue encontrado en la Edad Moderna y la Biblia te menciona a Ciro mucho antes de todo esto. Ahora bien, yo veo que tú tratando de desviar el punto acá de la voluntad decretiva de Dios que se cumple y llevando al punto del cilindro de Ciro, yo te pregunto, ¿cuál fue primero? ¿El cilindro de Ciro o el libro de Esdras? ¿Quién escribió primero sobre algo? ¿Esdras o el que escribió en el cilindro de Ciro? Y segundo, ¿Ciro fue el que escribió su propio cilindro? No. O sea, yo hago una pregunta retórica porque yo sé que tú manejas mucho los conceptos históricos. Sí, el cilindro de Ciro es mucho antes de todo el procedimiento que se estaba estableciendo en la Biblia. Obviamente Ciro tiene una parte importante de como cultura persa, como imperio persa, una parte importante militar que va a tener que ser reconocida con sus dioses. Es decir, el hecho de que se diga o alguien haya escrito o alguno que no le haya hecho caso a la cosmovisión de los pueblos conquistados y te escriban en un cilindro, la victoria se la ha dado todo el tiempo a Marduk. Eso no quita el hecho de que se cumplió la voluntad de Dios. Porque Marduk no fue que mandó a construirle casa a Dios nuevamente. Aquí la Biblia dice quién fue. ¿Quién fue que lo hizo con Ciro? No fue Marduk. Ahora, que tú encuentres no un cilindro de Ciro, tú puedes encontrar una estela que le dedicaron a Ciro, una estatua con escrituras persas de la época, hablando de Marduk. Obviamente que el pueblo, la cultura persa hablaba de Marduk, pero aquí me está hablando de Dios. Entonces el tema no es la voluntad de Marduk,
el tema de la voluntad de Dios, que tú reconoces que se cumplió, independientemente de los procesos. Yo voy a terminar, porque como tú... Sí, haz un cierre. Sí, yo voy a terminar, cierre. yo voy a terminar dándote algunos textos bíblicos, volviendo al tema de la voluntad de Dios, donde yo te dije, hay voluntad decretiva, aquí está Ciro, la cumplió o comenzó a cumplirla, y los demás que no hablaron con Dios, la voluntad es tan poderosa que tuvieron que cumplirla. O sea, que eso es un punto todavía por encima para esa voluntad decretiva de Dios, porque hasta los que no hablaron con él tuvieron que cumplir el decreto de Ciro. Ese es un punto importante. Mira, vamos a algunos textos para finalizar, perdóname. Querido Rocky Pocky, ¿verdad? Aunque en la oscuridad te ha arrastrado, te olvidaste de la Biblia. Pero estamos hablando de Biblia. No, pero está bien, espérate. Un programa bíblico. Ok, vamos a algunos textos buenos aquí, mira. Bueno, no lo voy a dar apuntando al Nuevo Testamento porque cierra, yo espero que él retome nuevamente el Nuevo Testamento para no atacarlo. Voy a ir a algunos textos que él sí va al Antiguo Testamento. Él se me hizo judío ortodoxo. Dice Isaías 5, no le voy a mencionar ese porque después le va a dar una taquicardia aquí. Vámonos a Miqueas 5. Pero tú, no, tampoco. Es que si yo le doy textos a él, que él no lo va a querer rechazar porque le va a dar una conexión. Se la doy como quiera, ok. Mira, así dice Yahweh, rey de Israel, Isaías 44. Y su redentor Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declara y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Hay Dios fuera de mí, no hay otro refugio. No conozco ninguno. Entonces, ¿por qué te doy este texto? Porque aquí se ve una declaración decretiva de Dios diciendo que de fuera de él no hay Dios, estableciendo los decretos al pueblo de Israel, porque estamos hablando, vuelvo y repito, del Dios de la Biblia, porque el tema era el Dios de la Biblia, como la voluntad de Dios, del Dios de la Biblia. Por eso yo dije, si nos desviamos a Zeus, Marduk, Odín, Thor, bebiendo cerveza en el Valhalla y toda esa porquería que yo entiendo que no tienen que ver con el tema, obviamente nos vamos a desenfocar de cuál es el entendimiento que se tiene con respecto a la voluntad de Dios. Cierro con esto, tiene razón en que la voluntad de Dios se viola, si no nosotros no estuviéramos muertos en delitos y pecados. Si no, nosotros no tuviéramos el problema que tenemos hoy tratando de ir en contra de Dios, refutando a Dios desde la misma palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios habla de decretos que son eternos. Su palabra no pasará, el cielo y la tierra sí. Ciro, Artajerjes, Jerjes, Darío, toda esa gente que se han mencionado en este tema, pasaron ya, pero ahora mismo nosotros estamos con un decreto de que la palabra de Dios se va a hablar, sí porque sí, y eso es un decreto que dio Dios. Este programa es una prueba del decreto de Dios. Amén. De manera absoluta. Así que te escucho, Sierra. Mira, primera no era la voluntad de Yahvé, el tema era la voluntad divina. Lo pueden buscar al inicio del tema. Por eso mi tesis, al inicio fue, como dice mi tesis, habla precisamente de que en la teología, indistintamente cuál, siempre es lo mismo. Si se fijan. Otra cosa importante es que lo que mencionábamos con relación a la voluntad divina es que tú decías que es absoluta. Sin embargo, yo mencioné varios textos y al final me diste la razón con que no es absoluta. Cambia. Y mencionamos los textos de Génesis 3, mencionamos el texto de Génesis 6, mencionamos el texto de Génesis 11, mencionamos el texto de Éxodo 25, mencionamos el texto de Éxodo 32, mencionamos el texto de Isaías 45, donde siempre la voluntad es amedrentada por el capricho humano, por el deseo humano o por las circunstancias históricas. Otra cosa es, también mencionaba, y lo respaldaste con la cita que diste, es que lo que vemos diferente es la teología paulina. Tú lo confirmaste cuando tú mismo citaste a Efesios, para decir lo contrario. Otra cosa importante es que lo que estoy explicando desde el inicio y no lo entendiste es que una cosa es el hecho histórico, otra cosa es la interpretación teológica del hecho histórico. La interpretación teológica del hecho histórico no prueba de que hubo un designio divino que Jehová existe. Cuando tú hablas del cilindro de Ciro, que me pareció muy importante yo traerlo acá, es porque precisamente el cilindro de Ciro refuta ese punto de vista. ¿Por qué? Porque el cilindro de Ciro, como refleja otra teología, el acontecimiento histórico lo interpreta de otra forma, donde la victoria no se da por Yahvé, sino por Marduk. Ahora, esto no quiere decir que Marduk realmente haya predicho la destrucción de, por ejemplo, Belsasar, que así aparece en el cilindro de Ciro. No. Yo te estoy diciendo eso.
En el cilindro de Ciro, aunque diga que Belsasar fue entregado por Marduk, realmente, históricamente, no es una predicción de que Marduk exista o que había predicho eso por los profetas de Marduk. Es la interpretación teológica de los que creen en Marduk sobre el acontecimiento histórico. De la misma forma, en el texto bíblico que refleja la teología yavista, evidentemente el acontecimiento histórico lo reflejarán o lo interpretarán desde la óptica yavista, donde colocarán a Yahvé como el precursor o el que está en el control de la historia, que es lo que dice Isaías 45, pero no lo hace real. Ahora, cuando citamos a Ciro es porque el texto dice explícitamente que Ciro, Isaías 45, dice textualmente que es Ciro quien construye la ciudad y el santuario, pero no pasó así. Lo hacemos no para hablar si el evento ocurrió o no ocurrió, porque sabemos que es una interpretación teológica que le dan, por ejemplo, en el signo de Ciro diferente, que colocan a Marduk, o en el del texto bíblico que colocan a Jehová. Pero eso es teología, interpretación teológica de un acontecimiento histórico. Ahora, lo que tenemos importante acá es que, hablando de la voluntad divina, notamos que aunque el profeta pensaba que era Ciro quien iba a construir eso, no hablamos de que Ciro sería eterno, sino que el texto dice que Ciro era quien iba a construir las dos cosas, pero no es cierto. Si te lees Esdras, te vas a dar cuenta de que Ciro no la construyó. Y el texto te dice que Ciro es quien que iba a construir las dos cosas, pero notamos que en el texto de Esdras, Ciro no pudo concretarla. Y el punto no es quién lo iba a iniciar. El texto no dice Ciro va a iniciar una obra que no va a lograr terminar, sino que el texto dice Ciro la va a construir, Israel morará en ella. Te lo voy a leer textualmente para que entiendas el conflicto. Isaías 45, lo que te dice textualmente es, hablando Yahvé, yo le he suscitado para la victoria y he allanado todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y enviará mis deportados sin rescate y recompensa, dice Jehová. Y te dice el texto, yo soy el que le dice a Ciro, tú eres mi pastor y tú le darás cumplimiento, no inicio, cumplimiento a todos mis deseos cuando digas a Jerusalén que sea construida y al santuario echa los cimientos. Sin embargo, la ciudad no es construida por Ciro. Okay. La ciudad es construida por Jerjes. Entonces, lo que vemos es cómo los autores, cuando Ciro llega y conquista Babilonia, no, que es otra cosa que dijiste mal, dijiste que Jerusalén fue conquistada por los ciros, por los persas, y realmente fue por los babilónicos en el 586. A quien conquista Ciro es a Babilonia en el 538. Cuando Ciro conquista a Babilonia, lo que ven las expectativas ya vistas es cómo la voluntad divina, la interpretación teológica del evento, ahora dice, bueno, Ciro va a ser el Mesías y Ciro va a reconstruir la ciudad y el santuario. Esa es la predicción que hacen ellos, porque ven que Ciro da decretos de restaurar a cada uno a su nación, no a los israelitas. De hecho, el decreto de Ciro no le da importancia a Israel. El decreto de Ciro, que lleva el nombre de Ciro, le da importancia a Babilonia. ¿Por qué? Porque son interpretaciones. Y claro que el yavista, el judío, entenderá que es para él, pero Ciro no lo menciona nunca en su decreto. Entonces, claro. Otra cosa importante es, y con eso concluyo, que lo que tú notas es que el interpretante del evento histórico hace una proyección futura. Dice, Ciro va a construir la ciudad y el santuario. Sin embargo, en la realidad no sucedió así, sino que el autor hizo una proyección que fracasó. Porque lo importante no es si se construyó o no, porque en los dos edictos se construyó, porque es un acontecimiento histórico que el autor está viendo, es que el autor lo está viendo. Ahora, el autor pensaba que como veía eso, iba a completarla, y hizo una predicción fallida. Y luego el acontecimiento que ya se estaba haciendo, y que el autor había visto, y que fracasó en decir que era Ciro, entonces es terminado por otra persona. Así vemos entonces que aún el designio dado con relación a decretar, no sucede como se decretó. Porque si yo te decreto que Veloz iba a venir acá hoy y viene Crash Luna, el decreto no es correcto, el decreto es fallido. Y tú dices, no, pero la discusión se dio. Sí, pero ese no fue el decreto. El decreto no era discutir con quien sea, el decreto era hablar con Veloz. Y Veloz iba a discutir conmigo. Si en vez de Veloz vino Topollillo, el decreto no pasó como se había dicho. Y ese es el punto. Con relación yo lo que entiendo este es el tiempo de interacción pregunta final. Ya para culminar. ¿No va la interacción? Sí, después de esta pregunta, ya para que hay que ir cerrando, para no seguir en el mismo punto, hay que avanzar. Última pregunta. Sí, pero la mentira hay que desmontarla también. Sí, claro, ustedes van a tener ahora varios minutos para que... Sí, pero una pregunta que tengo para que no se quede en el aire, y es si, Oye, está bueno, si la voluntad... sí, está bueno. Historia. Si la voluntad de Dios, como dice Veloz y como dijo Sierra, bueno, Sierra no, porque Sierra dice que no es, fue algo es interpretativa, fue algo fortuito, pero me interesa esta pregunta, si la voluntad de Dios, Veloz, siempre se cumple al final, independientemente de las aristas, como ustedes le llaman, si siempre se cumple y es absoluta,
¿dónde queda el libre albedrío del ser humano? El ser humano no tiene libre albedrío. Espérate, me gustó. Dígalo de nuevo. El ser humano no tiene libre albedrío. A la cámara. No, a ti te lo digo, porque yo sé que tengo que responderte preguntas a ti para encubrir la mentira del otro. No. Pero yo me recuerda, ustedes se van a refutar ahora. Me recuerdas un poquito a mi amigo. Es que no quiero que se quede esa pregunta. Y pero ya es buena la pregunta. Adelante. Tú y yo lo hemos hablado un montón de veces, pero yo entiendo, porque me recuerdas a mi querido amigo Eladio Hernández y al doctor Guerrero Heredia. Doctor, escúcheme, doctor. Guerrero Heredia, escúcheme. Mira, el ser humano no tiene libre albedrío en cuanto a la comunión con Dios. El ser humano toma libres decisiones en un libre albedrío en cuanto a su naturaleza caída. El ser humano no busca la comunión con Dios. Es Dios que tiene que buscarlo a él. Eso lo enseña la Biblia. Ahora, yo comencé diciendo que la voluntad decretiva de Dios se cumple, pero hay una voluntad prescriptiva de parte de Dios que Él permite en sus seres creados que tomen decisiones, ya sea para bien o para mal. Dios lo quiso así, lo creó de esa manera. ¿Limitada en qué sentido? En todo sentido. O sea, ¿la voluntad de quién? Te da permiso, pero hasta cierto punto. Cuando es decretivo se tiene que cumplir, como muy bien lo estamos demostrando históricamente Carlos. Lo que pasa es que Carlos vuelve y toma desde una perspectiva materialista y él dice, el hecho histórico ocurrió, pero Dios no existe. Entonces, no hables de eso, simplemente dale el micrófono a Rocky Pocky para que hable desde el punto de vista de lo que dice el texto. Entonces, si es desde el punto de vista de lo que dice el texto, lo cual, cuando me dijeron, vamos a hablar de la voluntad de Dios, yo lo primero que hice fue, ¿de cuál? Del mío, del que yo creo, pues yo no voy a venir a hablar de la voluntad de Zeus, porque yo no creo en Zeus. ¿Entiendes? Entonces, tú dijiste, vamos a hablar de la voluntad, por eso estamos en la Biblia. Pero de la Biblia, ¿verdad? Que estamos hablando. Que independientemente de la incluye. Pero a ver, ahora tú vas a cambiar de parecer. No. Entonces te pregunto. No, desde ahorita dijimos la voluntad divina, porque a lo mejor, independientemente de cuál sea el Dios, hay una voluntad. Siempre al final de los programas me pasa lo mismo. Okay. Pero que yo lo dije desde un principio. La voluntad divina es la voluntad del Dios que yo creo. Sí, yo no me senté a hablar de la voluntad de Marduk. Pero ahora bien, se menciona, porque hablando del cilindro, voy a tener que volverle a dar una corrección histórica a mi amigo Carlos. Hablando del cilindro, el cilindro se creó antes de todos los procesos que se llevaron a cabo, que dice la Biblia que Dios habló con Ciro. No tiene una cosa que ver con otra. El cilindro es una parte histórica para hablar de la creencia. Que me va a correr a mí, te estás corrigiendo tú mismo, porque tú fuiste que dijiste que el cilindro era posterior al edicto de Isaías. No, el cilindro, no. Escucha, lo que es posterior es Esdras. Lo que yo quise mostrar es, y te pido también disculpas, porque si dije que el cilindro era posterior a Esdras, no, el cilindro es anterior, es bueno, es válido hacer esa corrección, y te agradezco que tú me la hayas recordado. Pero lo que está mostrando el cilindro es la parte histórica del personaje de Ciro. Y obviamente, si el cilindro menciona a Marduk, hay que tener en cuenta que la cultura persa obviamente va a seguir los lineamientos de su religiosidad politeísta. Por eso te va a mencionar esa deidad. Pero en la parte el mandato de Dios Yahweh a Ciro, que viene posterior, a mí lo que me preocupa es que históricamente lo que no se tenía conceptualizado antes de los años 60, vamos a poner así una fecha ahí más o menos que yo recuerdo someramente, donde se entendía que Ciro realmente no era un personaje que supuestamente, según decía la Biblia, haya recibido un mandato para comenzar, como yo lo veo, aunque tú tienes razón de que el texto da muchos matices literalistas, pero como yo lo veo, Ciro sí comienza una parte de la construcción y el decreto se debe de mantener hasta los que van a venir posterior a él, a los que van a tener esa parte sucesoria de seguir el mandato de Ciro. Y te voy a cerrar con este ejemplo de que cuando un presidente, un mandatario, un rey, establece un decreto y comienza a edificar una obra, si se habla de manera hiperbólica o se dice él lo va a construir, él lo construirá, etcétera, etcétera, pero se respeta la voluntad de ese rey, porque el rey respetó, el presidente respetó la voluntad del Dios que habló con él, en este caso que estamos hablando del Dios de la Biblia. A mí lo que me interesa es el hecho fáctico de que una voluntad se cumple históricamente, independientemente de los procedimientos intermedios que se tenía, porque te dije al principio que la voluntad decretiva de Dios es algo que Dios va a determinar y si Él quiere que se cumpla, se va a cumplir. Y la voluntad prescriptiva o una permisividad se va a ver también, porque la Biblia lo establece, de que hasta violaban parte de esa voluntad decretiva de Dios. Te doy dos ejemplos. Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida.
Moisés violentó una voluntad decretiva de Dios para ir a la tierra prometida, no, pero violó una voluntad permisiva de que Moisés podía desobedecer o hacer lo que él entendía en un momento determinado. Dios le dio esa prerrogativa a Moisés. Jonás, cuando fue enviado a Nínive, Jonás no quería ir para allá, hizo todo lo posible. La voluntad decretiva de Dios era que él fuera a Nínive y Nínive se arrepintiera y entonces no fuera destruida. Bueno, hay una parte de la voluntad permisiva de Dios y hay una parte de la voluntad decretiva de Dios para que ese profeta estuviera ahí y dijera lo que tenía que decir. Entonces, repito, y ahí te doy la razón, Carlos, es muy difícil, yendo al texto bíblico, entender algo tan complejo como primero la voluntad humana, que ni la neurociencia la domina, la conciencia a una escala muy amplia, pero ahora imagínate que la misma Biblia dice que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son vuestros caminos. Entonces quiere decir que la mente de Dios no es tan simple como para nosotros llegar a conclusiones tan apresuradas como, por ejemplo, en tu caso, Sierra, con todo respeto, tú asumes desde la visión materialista, desde el naturalismo metodológico, porque estamos hablando de un tema teológico, puramente teológico. Mira, con relación al tema, primero creo que quedó más que claro mi punto con relación a la voluntad divina, que es la interpretación humana ante un acontecimiento o del texto o de la historia, como es el tema, por ejemplo, de las predicciones, el tema de Ciro, el tema de lo que pasa en el Génesis. Mencioné suficientes textos como para entender mi premisa. Mi premisa era que la voluntad divina no es absoluta y lo demostramos por el texto. Otra cosa es la interpretación de un acontecimiento histórico que se teologiza. Sí. Un acontecimiento histórico que se teologiza. Y que esto, evidentemente, porque si tú crees en Yahvé, el acontecimiento histórico que está sucediendo lo interpretarás como el designio de tu Dios. Pero eso no quiere decir que tu Dios sea real, ni tampoco que realmente haya predicho eso, sino que tú el acontecimiento lo interpretas de esa manera bajo tu cosmovisión. Sí. Como por ejemplo, el católico lo interpreta bajo su cosmovisión, pero no quiere decir que sea real, sino es la interpretación teológica a un acontecimiento histórico, que no es lo mismo. Entonces, otra cosa es, el cilindro de Ciro, y vuelvo, lo cito, es precisamente el punto. Fíjate que es anterior a lo que pasa con Esdras. ¿Y por qué es importante? Porque el cilindro de Ciro te dice lo contrario al texto de la Biblia. ¿Qué te dice? Cuando Marduk, rey de todo el cielo y la tierra, arrastra con su cola, vasto su inteligencia, e inspecciona los rincones del mundo, su primer nacido, Belsasar, una persona incompetente, fue puesto a cargo de su país. Y lo estoy leyendo porque, aunque lo había citado, al parecer hay personas que no entienden que hay otros que tienen la capacidad de dar citas sin tener que leerlas. Se la voy a leer textualmente para que vean lo que dice el cilindro. Entonces, ¿qué dice? Belsasar, su primer nacido, una persona incompetente, puesto a cargo en su país, impuso una falsificación sobre ellos e hizo falsificaciones de Esagila. Pero el resto de los centros del culto de las ciudades y ritos que eran inapropiados para ellos, ofrendas alimenticios irrespetuosos, recibían a diario, y como agravio puso fin a las ofrendas diarias e interfirió con los ritos e instituyó el interior del santuario. El temor devocional a Marduk, rey de los cielos, eliminó de su mente cada día e hizo acciones malvadas contra la ciudad. Después te dice, Enil de los dioses se enfureció sobremanera e hizo reclamos. Los dioses que vivían entre ellos abandonaron su santuario, como dice Ezequiel, por ejemplo, o Jeremías con relación al santuario. Enojados porque los que habían hecho entrar a Chauna, Babilonia, excelso Marduk, Enlil, el dios de los dioses, volvió su mirada hacia los asentamientos cuyos santuarios estaban en ruinas y hacía que los habitantes de la tierra de Sumer y Akkad, que parecían cadáveres para mortales de su misericordia, inspeccionó y examinó todos los países buscando un rey íntegro según su criterio y tomó de la mano a Ciro de la ciudad de Anshan y lo llamó por su nombre, igual que Isaías 45, y lo proclamó en voz alta como el soberano de todo cuanto existe, igual que Isaías 45. Por tanto, es otra teología que intenta explicar el acontecimiento histórico. Esto quiere decir que Marduk y Enlil se enojaron con Belsasar y que eligieron a Ciro. No. Esto quiere decir que lo que dice Isaías con relación a Jehová es cierto. No. Es cada uno dando una interpretación teológica al acontecimiento histórico. Pero así como el cilindro de Ciro
que tiene más relevancia que el texto bíblico, porque es el cilindro de Ciro, no prueba que realmente, así como el cilindro de Ciro, aunque hable de Marduk y diga que Marduk se molestó y que Enlil se molestó y que escogieron a Ciro, igual que dice el texto bíblico, no prueba que el acontecimiento sea predicho o que sea la voluntad de Marduk o de Enlil, de la misma manera que en el texto bíblico la interpretación sea con relación a Jehová, tampoco prueba que el acontecimiento histórico sea como lo narra, sino la interpretación teológica al acontecimiento que están viendo, que es el punto. Entonces, al final de cuentas, como decía, y Profundo lo dijo bien en su resumen de lo que yo postulaba, lo que yo veo como la voluntad divina es realmente la interpretación humana a un texto o acontecimientos históricos que lo asume como el designio de su divinidad. Y si la divinidad de Marduk, de Veloz, es Marduk, dirá que es Marduk, pero no prueba que Marduk sea real, ni que la voluntad sea correcta, sino que es la interpretación humana ante el acontecimiento. Y que en el Nuevo Testamento o los escritos de Pablo se ve esa voluntad como algo absoluto, pero que en la Biblia hebrea no se maneja así, sino que Dios constantemente va cambiando de voluntad según las circunstancias y a conveniencia. Ok, yo entiendo ese punto. Les voy a dar 5 minutos ya para terminar, para que intercambien ideas. 5 minutos, mátense, hagan lo que ustedes quieran, que ya estamos cerrando. Ok, yo entiendo esa parte, Carlos. Por eso te dije que cuando hablamos del cilindro de Ciro, estamos hablando desde la cosmovisión o la perspectiva del escritor del cilindro desde el punto religioso-cultural del politeísmo. Es decir, una persona no le va a atribuir quizás un acontecimiento al Dios de Israel porque no cree en el Dios de Israel y cree en sus dioses. Ahora, eso no quita, vuelvo y repito, el acontecimiento, el hecho de que se cumple algo independientemente de que haya habido un proceso de desarrollo histórico. Para un politeísta o para un ateo materialista, para cualquiera, lo que diga el texto bíblico no va a tener relevancia porque no va a reconocer el texto bíblico. Ahora, yo te voy a hablar en función del reconocimiento desde la perspectiva de la voluntad del Dios de la Biblia. La voluntad del Dios de la Biblia habló con Ciro. Ciro comenzó a edificar. Ciro establece el decreto. El decreto permanece. No violentan el decreto, aunque pudo haber pautas o pausas. Pero independientemente de eso, se llega a cabo la voluntad en función de lo que se pidió. Y si se lleva a cabo la voluntad en función de lo que se pidió, por lo tanto, el hecho es un hecho histórico consumado. Ahora, si vamos a poner en contraposición la existencia de Marduk con la existencia de Yahweh, bueno, ¿cuál es el método científico dentro del materialismo metodológico que te demostró a ti que Yahweh no puede existir, como dice el texto bíblico, o que el cilindro de Ciro, tú dijiste, acá avalamos a Marduk, rechazamos a Yahweh, o avalamos a Yahweh, rechazamos a Marduk, o desechamos a Yahweh y rechazamos a Marduk? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el procedimiento científico para llegar a una conclusión dentro del naturalismo metodológico que te demuestra a ti que Yahweh, el de la Biblia, no lo hizo, se cumplió, pero no porque existe Dios o realmente esa parte que sería teológica, como tú dices, no es posible que exista? O sea, si tú tienes el método, Carlos, sería bueno en este programa de Rocky Pocky que todos acá, porque no lo ha logrado el recetario ni ningún programa ateo materialista, ganarse un premio Nobel, vamos a dárselo a Rocky Pocky. Muestra dentro del naturalismo metodológico el procedimiento duro del método científico, la prueba de que no es posible lo que dice la Biblia. Fíjense cómo está hablando de pruebas científicas y demás. No, al contrario, lo que dije fue que ninguna de las dos conclusiones son correctas, ni la que se le atribuye a Marduk. ¿Por qué? Porque son interpretaciones ante un acontecimiento. Pero esa es tu interpretación. Pero yo no te interrumpí. No, pero él dijo que era una interacción. Él dijo, hágalo. Oye, es que fue él, el culpable es él. Tú me hiciste una pregunta, entonces no me dejas no responderte. Entonces, ¿qué sucede? No se trata de que tú descartes la existencia de un Dios. Lo que tú descartas es la proposición humana al acontecimiento histórico. Porque, Veloz, no es una predicción. Cuando el texto se escribe, ya eso estaba pasando. Lo que ellos hacen es colocar, tanto los que dicen que fue Marduk, como lo que dicen que fue Jehová, colocar a su deidad como la causante del evento que están viendo. De la misma manera. Llegó la hora de pasar por tu sucursal favorita de Little Caesars y disfrutar de una pizza. Que si hoy cae fuego en esa casa, si cae fuego en esa casa, la gente va a decir, eso fue la voluntad de Dios y el Dios bíblico. Pero no quiere decir que el Dios bíblico realmente le haya hecho. Es la interpretación humana. A ver, pero tu interpretación. Que se teologiza. Ok, Carlos. Tu interpretación, no, dame tratar de poder comprenderte, ya que tú dices que tú eres un incomprendido. Yo entiendo por qué tú lo eres.
Son muchas cosas que tú mezclas. Mira, La gente brillante sufre de eso. tú dices, sí, pero la gente brillante que piensa que es brillante cuando no lo es. Mira, Hablas no, de ti. tú sí, tú dale, sí, tú eres brillante, dale. pero hay muchos que dicen que son brillantes y no brillan. Sí, ok. Mira qué pasa, Carlos. Es que tú estás entendiendo que tú eres el que tiene la prerrogativa y la prueba y la absoluta proposición o verdad absoluta de que lo que dijo Ciro en su texto, documento o uno que haya escrito, tú dices, esa gente no tiene la razón. Ni Ciro, ni el escrito, ni Yahweh, ni nadie. El que tengo la razón soy yo, porque yo soy el que digo que eso no es posible, porque yo llego a una conclusión donde tú no usaste el método científico. Yo te pregunté, ¿cómo tú llegas a esa conclusión? ¿Eso es una opinión tuya? No. Pues si es una opinión, entonces muéstrame el procedimiento científico para tú decir que Ciro, que dijo que fue Dios, que tú me pruebes que Ciro se equivocó, la Biblia, la historia, el cilindro, todo, y que tú fuiste a un laboratorio y tú le vas a presentar al mundo que históricamente Ciro no dijo realmente lo que él tenía que, o sea, no, lo que se tenía que hacer. Entonces, ¿cómo tú sabes que Yahweh no fue que le dijo a Ciro que lo haga? ¿Cómo Marduk. Cualquiera de los dos, toma el que tú quieras. Tú te vas a ir ejemplo. más por Marduk, porque tú eres parte del mundo de Marduk. No, pero yo te estoy preguntando por Yahweh. Lo que pasa es ¿Cómo tú sabes que Yahweh no lo hizo? Lo que pasa, mijo, es que al final tienes que aplicarle lo mismo. No, yo soy más viejo que tú. Sí, sí, lo que pasa es que al final tienes que aplicarle lo mismo. O sea, un texto te dice una cosa, otro texto te dice otra cosa. Cada uno se atribuye. Yo no te pregunté por eso. ¿Cuál es el método científico? Pero tengo que responderte para que entiendas. O sea, un texto te dice que es por un Dios. A mí no me interesa Marduk. Pero hay que presentarle los dos porque no hay una sola. Está sesgando la información. Entonces, la información real es que la interpretación del acontecimiento varía de acuerdo a quien lo haga. No importa. ¿Cómo yo valido como externo? ¿Cómo tú pruebas que Dios no mandó así? Pero voy. Es la prueba que yo quiero. Pero voy. Primero, para tú hacer un análisis correcto, tienes que tomar todas las fuentes. Si hay dos fuentes que dicen lo mismo de diferentes formas, tienes que tomar las dos. O sea, que la tuya es la válida. Una pregunta. Lo contrario, Veloz. Estoy diciendo lo contrario. Ok, la tuya no es válida. Yo no quiero la tuya. Yo quiero la prueba científica de que Dios no mandó así. Estoy intentando hacerlo y tú no me dejas. Cada vez que te voy a dar la otra referencia, no quieres que la diga, porque hay más de una. Ok. Y si sesga una pregunta antes de que el sofisma de siempre. Una pregunta. Yo quiero la prueba científica. Una pregunta, espérate, antes de que usted no se debe meter, dile, Carlos. No, es una pregunta ahí mismo en cuanto a lo que dice Sierra. En esa interpretación, ¿solo está la de Marduk y la de Jehová, o hay otros pueblos que estaban en la misma condición que el pueblo de Israel, que también Ciro le dijo lo mismo? Porque según lo que tengo entendido, Ciro libertó a otros pueblos. El cilindro no fue Ciro que lo dijo. Sí, pero la historia, independientemente de, fue solamente al pueblo de Israel que Ciro le dijo que vayan a construir, o habían otras naciones. El mismo Ciro que lo dice. Pero hay otras naciones ahí mismo. Entonces, ¿qué dicen esas naciones? También dicen que no, pues yo no quiero las naciones, espérate, mira, yo no quiero las naciones, yo quiero la escucha. Está hablando de perspectiva. Sí, no, pero yo no quiero perspectiva tuya, yo quiero que él me responda a mí, después que te responda la fantasía tuya como moderador. Yo quiero la prueba científica de que Dios no le dijo a Ciro que se realice lo que se terminó realizando. Sí. Hablamos de Marduk otro día. Yo quiero tu prueba científica dentro de la metodología científica que tú verificaste por el método científico que Dios no fue quien le dijo a Ciro que edifique o se comience todo lo que tú presentaste aquí. Es la prueba científica. Estás haciendo una pregunta falaz cuando te quedaste sin argumento. Mira, lo que te estoy diciendo. No, pues yo no tengo argumento, yo te di todo el argumento. Yo te estoy preguntando. Es que no diste ninguno, precisamente ahora te voy a explicar. Cuando tú no entendiste ninguno. Cuando tú ves que tú tienes diferentes interpretaciones sobre el mismo acontecimiento, no puedes tomar solamente la que te conviene, que es lo que quieres hacer. Tú me estás diciendo, limítate a lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué si hay otra interpretación? Yo no te pedí eso, yo te pedí, dame la prueba científica. Pero quiero responder. Y te la voy a preguntar en los 5 minutos que nos dieron. Cada vez que tienes que dármela. Cada vez que respondes, me interrumpes. Entonces, ¿qué sucede? Como te dije, así como te demostré que el cilindro de Ciro cuenta el acontecimiento con una perspectiva diferente, donde Marduk y Enlil son los que hacen el evento, te das cuenta que al final no estamos hablando de una voluntad divina, ni de Marduk. ¿Cómo tú sabes que no fue la voluntad divina? Dame la prueba. Pero quiero explicarte y me interrumpe. Pero es que eso son, Carlos, es que son opiniones. A ver. Esto es una interacción y dijo el moderador. Hablar bonito, sofisma. No, yo te pregunté. No solamente bonito, el método científico. Y preciso. Ok, no, tú eres. No, y cada vez que voy a responder, no me deja. No, porque él no quiere saber. No, tú eres un tipo que si tú hubieras sido merenguero, como tú tienes un porte, tú te pareces al fenecido Johnny Ventura, que fue una gloria. Mira, vuelvo y te repito, insisto, mira lo que yo quiero, Carlos, mira lo que yo quiero. Y está bien todo lo que hablamos y tu conocimiento en parte, donde en alguna cosa te autocontradice, pero yo también, eso me pasa a mí muchas veces también, cuando yo digo una cosa queriendo tratar de demostrar otra, y nos corregimos sobre la marcha.
Lo que yo te pregunté fue, Carlos, tú utilizas el naturalismo metodológico. Yo tengo mucho tiempo hablando con científicos que se aferran al naturalismo metodológico. O tú no sabes lo que es el naturalismo metodológico, o tú no sabes cómo usarme un sofisma para salir de la pregunta. Yo vuelvo y te hago la pregunta, querido Carlos. Yo quiero responderte. Si tú dices que Dios, tú me vas a responder, pero no vuelvas con sofisma, que no quiero más poesía, ni balada, ni merengue. No mira, es balada. y hacerte una respuesta. Ok, Espero mira, que me dejes. okay, porque no existe, pero si tú crees que yo la quiero escuchar, mira, tú me dijiste, sí, yo pruebo con el naturalismo metodológico. Yo no he hablado del naturalismo metodológico. Pero yo sí, tú dijiste que entonces, sí. no diga que yo dije. Sí, es lo que has hecho si todo el debate. no lo corta. Ok, entonces la pregunta es, tu posición metodológica no es el naturalismo, o sea, no es el método científico, no es el naturalismo metodológico, ¿cierto? Sí, para reformularte bien la pregunta, porque dijiste primero que sí, que tú niegas que Dios habló con Ciro para cumplir tal o cual cosa, porque eso tiene unos elementos de teología. Tú siempre vives hablando que eso es teología. Entonces, dame el método científico de la metodología del naturalismo, que tú pruebes que Dios no existe y habló con Ciro para que Ciro haya hecho lo que se cumplió, que a mí lo que me interesa es que se cumplió. Entonces, dime si es el naturalismo o qué es, o tu opinión, son glosas, ¿qué es lo que tú empleas entonces? Vamos a explicar. Primero, como decía, una pregunta fuera. Yo quiero que el laboratorio, la prueba científica, no funciona así. Lo que estoy demostrando es... Eso está bien, porque eso es un mensaje, eso es un mensaje. Lo que estoy demostrando es, primero, que es lo que he dicho en todas las intervenciones, una cosa es el acontecimiento y otra cosa es la interpretación teológica del acontecimiento. Provee con el mismo cilindro de Ciro que el mismo acontecimiento es interpretado teológicamente y diametralmente de otra manera por los que respaldan otra teología. ¿Qué demuestra esto? El acontecimiento que hizo Marduk, que lo hizo Enil, que lo hizo Jehová, no. Demuestra que el acontecimiento tiene una interpretación teológica que se recopila tanto en la Biblia como en el cilindro de Ciro y que difieren entre sí. La conclusión que se hace es, a través de una crítica a los textos y entendiendo las teologías comparadas, es que cada individuo interpreta la realidad desde su cosmovisión. Y si tu cosmovisión es yavista, interpretarás el mundo a función de Yahvé, como pasa en Isaías sin Esdras. Y si tu cosmovisión es de Marduk, pasará como en el cilindro de Ciro. Y si tu cosmovisión es atea, tú vas a negar todo sin ninguna prueba científica. Perdóname. Estamos en lo mismo. Carlos, tu cosmovisión es atea sin ninguna prueba de que Yahweh mandó a Ciro. Porque sabe que está derrotado. No, tu cosmovisión, así mira. ¿Dónde está la cámara? ¿Cómo él hace? Mira, acá. Como estamos en la interacción, mira. No hay conclusión, mira. Así como dijo Marduk, en su cosmovisión teológica, fue Marduk que mandó a Ciro, pero no fue Ciro que escribió eso. Pero en la cosmovisión de la Biblia, Dios mandó a Ciro y entonces va a depender de la cosmovisión teológica. Pero la cosmovisión atea, materialista, que no tiene evidencia, él entonces concluye de que él es la que tiene la razón. Entonces, estamos en lo mismo. Dejen su comentario ahí, dejen su comentario ahí abajo en la caja. Deje su opinión, lo que usted piensa, quién ganó este debate, déjelo ahí debajo, comparte este contenido. Y sin ninguna prueba científica de que Dios habló con Ciro, pero se cumplió. Tienen que hacerle No, yo lo voy a poner así. No. Si tú me das permiso, yo lo pongo ahí. Tienen que hacer una reacción. Señores, esto fue Herejía Santa.